Durante casi 2 siglos, un movimiento religioso nacido en un pequeño pueblo de Estados Unidos ha generado fascinación, polémica y millones de seguidores en todo el mundo. Desde visiones de ángeles y un misterioso libro de oro, hasta persecuciones, migraciones épicas por el desierto y la creación de una de las comunidades religiosas más influyentes de América. Pero, ¿quiénes son realmente los mormones? ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué ocurrió con su fundador? ¿Y cómo pasó este pequeño grupo perseguido a convertirse en una iglesia global con millones de fieles? En este documental vamos a recorrer toda la historia del mormonismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y si te apasiona descubrir las historias más sorprendentes que han cambiado el mundo, suscríbete ahora al canal, porque aquí analizamos la historia completa de religiones, imperios y civilizaciones como nunca antes. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos no solo estaba expandiéndose hacia el oeste, también lo hacía hacia lo desconocido. No hablamos de territorios, sino de ideas. Era un país joven, sin una tradición religiosa dominante, donde la fe no estaba controlada por grandes instituciones, sino que ardía libre, intensa y, a veces, caótica. En este escenario surgió lo que hoy conocemos como el Segundo Gran Despertar, una ola de fervor espiritual que recorrió pueblos, campos y ciudades como un incendio imposible de contener. Predicadores itinerantes cruzaban caminos polvorientos proclamando salvación, organizando reuniones multitudinarias al aire libre donde la gente lloraba, gritaba, caía al suelo, convencida de estar tocando lo divino. La religión dejó de ser algo reservado a las iglesias formales para convertirse en una experiencia personal, directa, casi visceral. Y con esa libertad, llegaron también nuevas preguntas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué iglesia es la correcta? ¿Y si ninguna lo es? En regiones como el estado de Nueva York, especialmente en zonas que más tarde serían conocidas como el distrito incendiado por la intensidad de estos movimientos, surgieron decenas de nuevas sectas, interpretaciones bíblicas y líderes carismáticos que aseguraban haber encontrado respuestas definitivas. Era un terreno fértil para la fe, pero también para la confusión. En medio de ese ruido espiritual, donde cada voz afirmaba tener la verdad, comenzó a gestarse una historia que cambiaría para siempre el panorama religioso del país. Porque cuando todo el mundo busca respuestas, basta con que alguien diga haberlas encontrado para que la historia dé un giro inesperado. Y precisamente en ese momento, en ese lugar y en ese ambiente cargado de fe, dudas y revelaciones, aparecería un joven que afirmaría haber visto algo que nadie más había visto, algo que daría origen a una de las religiones más influyentes surgidas en la era moderna. Si te está gustando cómo empieza esta historia, suscríbete, porque lo que viene a continuación no solo es sorprendente, es difícil de creer. Antes de convertirse en el centro de una de las historias religiosas más sorprendentes de la era moderna, Joseph Smith fue simplemente un niño más en la América rural de principios del siglo XIX. Nació en 1805, en el seno de una familia humilde que, como tantas otras, vivía entre la incertidumbre económica y la constante búsqueda de oportunidades. Su infancia no estuvo marcada por la estabilidad, sino por los cambios, mudanzas frecuentes, cosechas irregulares y la sensación de estar siempre empezando de nuevo. Finalmente, la familia Smith se estableció en el estado de Nueva York, en una zona donde la tierra era tan fértil como las ideas religiosas que circulaban entre sus habitantes. Allí, entre bosques densos y campos abiertos, Joseph creció rodeado de historias bíblicas, discusiones teológicas y un ambiente donde lo sobrenatural no se consideraba algo lejano, sino una posibilidad real. Su familia desempeñó un papel clave en todo esto. Su padre, Joseph Smith Sr., era conocido por su interés en lo místico y lo espiritual, mientras que su madre, profundamente religiosa, transmitió a sus hijos una fe intensa y constante. En ese hogar, las visiones, los sueños y las señales divinas no eran rechazadas, se escuchaban, se interpretaban y en ocasiones, se creían. Pero la infancia de Joseph no fue solo espiritual. También estuvo marcada por dificultades físicas. A los 7 años sufrió una grave infección en la pierna que estuvo a punto de costarle la amputación. Contra todo pronóstico, sobrevivió a una operación extremadamente dolorosa para la época, sin anestesia, lo que dejó en él no solo una cicatriz permanente, sino también una resistencia poco común para alguien de su edad. A medida que crecía, Joseph comenzó a mostrar una inquietud que iba más allá de lo habitual.
En un entorno donde cada iglesia afirmaba tener la verdad absoluta, él se encontraba cada vez más confundido. Metodistas, bautistas, presbiterianos, todos parecían ofrecer respuestas distintas a las mismas preguntas. Y en medio de ese caos religioso, un joven campesino empezó a preguntarse algo que cambiaría su vida para siempre. ¿Y si ninguno estaba en lo cierto? No era una duda menor. En una época donde la fe definía el destino eterno de una persona, cuestionar la verdad significaba arriesgarlo todo. Pero también abría la puerta a algo nuevo. Algo que, en aquel momento, ni él mismo podía imaginar. Porque lo que comenzó como una inquietud personal pronto se transformaría en una experiencia que, según su propio relato, no tenía precedentes. Y sería precisamente esa experiencia la que lo sacaría del anonimato para colocarlo en el centro de una historia que aún hoy sigue generando debate, fe y controversia. En la primavera de 1820, cuando la confusión religiosa alcanzaba su punto más alto en su vida, Joseph Smith tomó una decisión tan simple como trascendental: buscar una respuesta por sí mismo. No en una iglesia, no en un predicador, sino en soledad. Según su propio relato, se internó en un bosque cercano a su hogar, en el estado de Nueva York, con la intención de hacer algo que, en apariencia, no tenía nada de extraordinario: rezar. Pero lo que ocurrió, siempre según su testimonio, transformaría no solo su vida, sino la de millones de personas en el futuro. Joseph afirmó que, mientras oraba, fue envuelto por una fuerza extraña, como si algo invisible intentara impedirle continuar. Y justo cuando la presión parecía insoportable, el silencio del bosque se rompió con una luz intensa que descendía desde el cielo. No era una luz cualquiera. Era, en sus palabras, más brillante que el sol, pero sin cegarle. En medio de esa claridad, aseguró ver a dos figuras. No símbolos, no sueños, sino presencias reales. Dos seres gloriosos, suspendidos en el aire, que lo observaban. Uno de ellos señaló al otro y pronunció una frase que quedaría grabada para siempre en la historia del mormonismo: «Este es mi hijo amado. Escúchalo». Joseph sostuvo que aquellas figuras eran Dios Padre y Jesucristo, apareciéndose ante él de forma física. Lo que vino después fue igual de impactante. Según su relato, se le dijo que todas las iglesias existentes estaban equivocadas, que sus doctrinas se habían corrompido con el tiempo y que él no debía unirse a ninguna de ellas. En un mundo donde cada denominación afirmaba poseer la verdad absoluta, aquella revelación no solo desafiaba a todas, las anulaba. La llamada primera visión no fue aceptada fácilmente. De hecho, cuando Joseph comenzó a contar lo sucedido, se encontró con incredulidad, burlas e incluso rechazo. Para muchos, no era más que la historia de un joven con demasiada imaginación. Para otros, una afirmación peligrosa en una sociedad profundamente religiosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, este episodio se convertiría en el pilar fundamental de una nueva fe. Porque si su relato era cierto, implicaba algo radical: que Dios no había dejado de hablar a la humanidad, y que la historia sagrada no había terminado, sino que estaba a punto de empezar un nuevo capítulo. Años después de aquella experiencia en el bosque, cuando la vida de Joseph Smith parecía volver a la rutina de siempre, ocurrió algo que, según su propio relato, llevaría la historia a un nivel completamente distinto. La noche del 21 de septiembre de 1823, mientras descansaba en su habitación, afirmó que una luz comenzó a llenar el espacio, creciendo poco a poco hasta hacerlo desaparecer todo. No era un sueño. O al menos, él insistió en que no lo era. En medio de esa claridad apareció una figura suspendida en el aire. Se presentó como Moroni, un mensajero enviado por Dios, y lo que tenía que decir no era menor. Existía un registro antiguo, escrito sobre planchas de oro, oculto en una colina cercana. Ese registro, aseguró, contenía la historia de antiguos habitantes del continente americano, así como la plenitud del Evangelio que había sido revelado en tiempos remotos. Aquella visita no fue única. Joseph afirmó que el ángel regresó varias veces esa misma noche, repitiendo el mensaje con precisión, como si quisiera asegurarse de que no hubiera error posible. Al día siguiente, guiado por esas indicaciones, se dirigió a una colina conocida como Cumorah. Allí, según su testimonio, encontró el lugar exacto donde las planchas estaban enterradas, protegidas dentro de una especie de caja de piedra.
pero no podía tomarlas. No todavía. Moroni, según el relato, le indicó que debía esperar, prepararse y regresar cada año en la misma fecha. Durante 4 años, Joseph acudió a ese lugar, recibiendo instrucciones, aprendiendo, siendo puesto a prueba. No se trataba solo de encontrar un objeto, sino de demostrar que estaba listo para lo que vendría después. Finalmente, en 1827, afirmó haber recibido las planchas. Describió un conjunto de láminas metálicas unidas por anillas, cubiertas de inscripciones que no correspondían a ningún idioma conocido. Junto a ellas, también habría encontrado unos instrumentos especiales, que más tarde describiría como esenciales para su traducción. El relato del ángel Moroni y las planchas de oro marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de una visión personal, sino de un objeto físico, de una historia que, en teoría, podía ser revelada al mundo. Para sus seguidores, era la prueba de una restauración divina. Para sus críticos, una afirmación difícil de aceptar. Pero lo verdaderamente decisivo aún no había ocurrido. Porque encontrar las planchas era solo el principio. Lo que realmente importaba era lo que contenían, y lo que Joseph afirmaría hacer con ellas. Tener en sus manos unas supuestas planchas de oro era solo el inicio del desafío. La verdadera prueba comenzaba ahora: cómo convertir unos símbolos desconocidos en un mensaje comprensible. Joseph Smith afirmó desde el principio que aquello no era un trabajo académico ni una traducción convencional. No conocía la lengua en la que estaban escritas, ni existía referencia alguna para descifrarla. Y, sin embargo, sostenía que podía hacerlo. Según su propio relato, la clave no estaba en el conocimiento, sino en la revelación. Smith explicó que utilizó instrumentos especiales que había encontrado junto a las planchas, descritos como intérpretes o piedras videntes, que le permitían recibir el significado del texto. Más que traducir palabra por palabra, lo que afirmaba era recibir directamente el contenido, como si alguien se lo dictara desde otra realidad. El proceso, tal como lo describieron él y algunos de sus colaboradores, resultaba tan inusual como fascinante. En ocasiones, Joseph se colocaba las piedras dentro de un sombrero para bloquear la luz exterior y facilitar la concentración. Desde allí, dictaba el texto a escribas que anotaban cada palabra. Entre ellos destacó Oliver Cowdery, quien se convertiría en una figura clave durante esta etapa. El ritmo de trabajo fue sorprendentemente rápido. En cuestión de meses, el texto tomó forma, dando lugar a una narración que relataba la historia de antiguos pueblos que habrían habitado el continente americano, sus guerras, sus creencias y su relación con lo divino. Una historia completamente desconocida hasta entonces, que afirmaba conectar el pasado de América con un relato sagrado. Finalmente, en 1830, ese texto fue publicado bajo el nombre de El Libro de Mormón. Para sus seguidores, no era simplemente un libro, sino una nueva escritura, comparable a la Biblia, una prueba tangible de que Dios había vuelto a comunicarse con la humanidad. Para sus detractores, en cambio, era una obra controvertida, rodeada de dudas y preguntas sin respuesta. Lo cierto es que, desde el momento en que vio la luz, el Libro de Mormón no dejó indiferente a nadie. Algunos lo leyeron y creyeron sin reservas. Otros lo rechazaron de inmediato. Pero todos coincidían en algo: aquello no era un texto más. Era el inicio de algo mayor. Porque con la publicación del libro, la historia dejaba de ser privada. Ya no pertenecía solo a Joseph Smith. Ahora estaba al alcance de cualquiera, y eso cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Publicar un libro era un paso importante, pero no suficiente. Si aquello que Joseph Smith afirmaba era cierto, hacía falta algo más que palabras impresas. Hacía falta una comunidad, una estructura, una iglesia que diera forma a esa nueva fe. Y así, en 1830, en una modesta reunión con apenas unos pocos seguidores, nació oficialmente lo que con el tiempo se conocería como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No fue un evento multitudinario ni un acontecimiento de gran repercusión en su momento. De hecho, pasó casi desapercibido para la mayoría. Pero lo que ocurrió allí tenía una ambición mucho mayor de lo que aparentaba. Smith no pretendía fundar una iglesia más entre tantas, sino restaurar la que, según él,
había existido en tiempos de Jesucristo y que se había perdido con el paso de los siglos. Desde el principio, la nueva Iglesia se estructuró con una organización clara, líderes, normas, rituales y una fuerte sensación de propósito. No se trataba solo de creer, sino de pertenecer. Los primeros miembros no eran simplemente seguidores de una idea, sino participantes activos en la construcción de algo que consideraban divinamente guiado. El mensaje encontró eco. Personas de distintos orígenes comenzaron a unirse, atraídas por la promesa de una verdad restaurada y por la fuerza de una comunidad que ofrecía certezas en un mundo lleno de dudas. Pero ese crecimiento inicial también trajo consigo nuevas tensiones. Cuanto más se expandía el movimiento, más llamaba la atención, y no siempre de forma positiva. La joven Iglesia no tardó en enfrentarse al escepticismo, las críticas y, en algunos casos, la hostilidad abierta. Para muchos, aquello no era más que otra secta surgida en una época de excesos religiosos. Para otros, representaba una amenaza real al orden establecido. Aún así, sus miembros avanzaban con una convicción difícil de quebrar. Creían estar participando en algo que iba más allá de su tiempo, en una restauración que cambiaría el rumbo de la historia espiritual. Y esa certeza les daba una fuerza que no dependía del reconocimiento externo. Lo que había comenzado como una visión en un bosque y continuado con unas misteriosas planchas de oro, ahora tomaba forma visible. Ya no era solo la historia de un hombre, sino la de una comunidad en crecimiento. Una comunidad que, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentarse a desafíos mucho mayores de los que jamás había imaginado. Una vez fundada la Iglesia, el verdadero reto no era mantenerla, sino hacerla crecer. Y lo que ocurrió a partir de ese momento fue tan rápido como inesperado. El mensaje que había comenzado con Joseph Smith dejó de ser una historia local para empezar a viajar de boca en boca, de pueblo en pueblo, impulsado por algo que en aquella época era casi imparable, la convicción. Los primeros seguidores no eran figuras poderosas ni influyentes. Eran granjeros, artesanos, comerciantes, gente común que, en medio de un entorno lleno de incertidumbre religiosa, encontró en este nuevo movimiento algo diferente: claridad, propósito y la sensación de formar parte de una restauración divina. Muchos de ellos no solo aceptaban el mensaje, sino que lo defendían con una intensidad poco habitual, incluso frente al rechazo social. Uno de los factores clave en esta expansión fue el papel de los misioneros. Desde muy temprano, los miembros de la recién creada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzaron a viajar largas distancias para predicar. No tenían grandes recursos ni respaldo institucional, pero sí una certeza que les empujaba a cruzar caminos, ciudades y estados enteros para compartir lo que creían haber descubierto. El impacto fue inmediato en ciertas regiones. Lugares como Ohio se convirtieron en focos importantes de conversión, donde comunidades enteras comenzaron a reorganizar su vida en torno a estas nuevas creencias. No se trataba solo de aceptar una doctrina, sino de cambiar la forma de vivir, nuevas normas, nuevas prácticas, una nueva identidad. Entre los primeros conversos también surgieron figuras clave que ayudarían a consolidar el movimiento. Personas con carisma, capacidad organizativa o influencia local que facilitaron la creación de comunidades más estables y cohesionadas. El crecimiento ya no era solo numérico, empezaba a ser estructural. Pero este avance tenía un precio. Cuanto más crecía el grupo, más visible se volvía, y cuanto más visible, mayor era la reacción de quienes lo veían con desconfianza. Para algunos vecinos, aquellos nuevos creyentes no eran simplemente distintos, sino una amenaza al orden social y religioso establecido. Aún así, la expansión no se detuvo. Al contrario, parecía alimentarse de cada obstáculo. Porque, en muchos casos, la oposición no debilitaba la fe, la reforzaba. Y así, casi sin darse cuenta, aquel pequeño grupo inicial comenzaba a transformarse en algo mucho más grande. Un movimiento que ya no podía ignorarse y que, paso a paso, se preparaba para enfrentar conflictos que pondrían a prueba todo aquello en lo que creían. El crecimiento del movimiento no pasó desapercibido, y pronto dejó de ser visto como una curiosidad para convertirse en un problema. Lo que para sus miembros era una restauración divina, para muchos de sus vecinos empezó a parecer una amenaza.
La presencia cada vez mayor de seguidores de Joseph Smith alteraba el equilibrio social de las comunidades donde se asentaban, llegaban en grupo, compraban tierras, votaban de forma conjunta y, sobre todo, defendían unas creencias que desafiaban abiertamente a las iglesias tradicionales. Las tensiones no tardaron en aparecer. En una sociedad profundamente religiosa, afirmar que todas las demás confesiones estaban equivocadas no era solo una diferencia teológica, era una provocación. A eso se sumaban rumores, malentendidos y acusaciones que circulaban con rapidez, desde prácticas extrañas hasta sospechas de ambiciones políticas ocultas. La desconfianza crecía, y con ella, el conflicto. En lugares como Ohio y, especialmente, Missouri, la convivencia se volvió cada vez más frágil. Los enfrentamientos verbales dieron paso a amenazas, y las amenazas, a la violencia. Casas incendiadas, propiedades destruidas, familias obligadas a huir en mitad de la noche. Lo que había comenzado como rechazo social empezaba a transformarse en persecución abierta. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquello no era solo una crisis externa, sino una prueba de fe. Muchos interpretaban la hostilidad como una confirmación de que estaban en el camino correcto, reforzando su cohesión interna y su determinación de mantenerse unidos frente a cualquier adversidad. Pero la situación no hizo más que escalar. En Missouri, las tensiones alcanzaron un punto crítico cuando las autoridades locales, presionadas por el clima de conflicto, comenzaron a intervenir. La desconfianza hacia los mormones ya no era solo cosa de vecinos, se había convertido en un asunto político y legal. El resultado fue una espiral de violencia difícil de contener. Enfrentamientos armados, expulsiones forzadas y decisiones que marcarían un antes y un después en la historia del movimiento. Aquella promesa de construir una comunidad basada en la fe empezaba a chocar con una realidad mucho más dura, la de un mundo que no estaba dispuesto a aceptarlos fácilmente. Y así, casi sin margen para la estabilidad, los mormones se vieron empujados a hacer algo que repetirían más de una vez en su historia, dejarlo todo atrás y empezar de nuevo. Pero cada nuevo comienzo traería consigo desafíos aún mayores. Cuando quedarse dejó de ser una opción, moverse se convirtió en una necesidad. Pero no era una huida sin rumbo. Para los seguidores de Joseph Smith, cada desplazamiento tenía un propósito casi sagrado: encontrar un lugar donde no solo pudieran vivir en paz, sino construir algo completamente nuevo. No querían integrarse en la sociedad existente, querían levantar la suya propia. El primer gran intento tomó forma en Ohio, donde la joven Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzó a establecer una comunidad más organizada. Allí no solo crecieron en número, sino también en estructura. Se introdujeron normas más definidas, prácticas religiosas más complejas y una idea cada vez más clara. Estaban sentando las bases de una sociedad guiada por principios divinos. Pero Ohio era solo el principio. Pronto, la mirada se dirigió hacia el oeste, hacia Missouri, un territorio que Joseph Smith identificó como el lugar destinado para levantar la nueva Sion. No era una metáfora. Para ellos, Sion era una ciudad real, un espacio donde los creyentes vivirían en armonía, preparados para un futuro que consideraban inevitable. El traslado a Missouri estuvo cargado de esperanza. Familias enteras vendieron lo poco que tenían para unirse a este proyecto, convencidas de que estaban participando en algo histórico. Al llegar, comenzaron a organizarse, a dividir tierras, a planificar asentamientos. La idea era clara: construir desde cero una comunidad basada en la fe, la cooperación y una visión compartida del mundo. Sin embargo, ese mismo ideal que los unía también los diferenciaba del resto. Su forma de organizarse, su crecimiento rápido y su fuerte cohesión interna despertaron recelos entre los habitantes locales. Lo que para ellos era orden, para otros parecía control. Lo que veían como unidad, otros lo interpretaban como una amenaza. Aún así, durante un tiempo, el proyecto avanzó. Se levantaron casas, se cultivaron tierras, se formaron comunidades que, por momentos, parecían acercarse a ese ideal de Sion. Pero bajo la superficie, las tensiones seguían creciendo, silenciosas pero constantes. Porque construir una sociedad nueva en un territorio ya habitado nunca es sencillo. Y menos aún cuando las diferencias no son solo culturales,
sino profundamente ideológicas. Lo que estaba en juego no era solo un lugar donde vivir, sino dos formas completamente distintas de entender el mundo. Y en ese choque inevitable, el sueño de Sion empezaría a enfrentarse con una realidad mucho más dura de lo que habían imaginado. Lo que comenzó como desconfianza terminó convirtiéndose en algo mucho más peligroso, un conflicto abierto. En Missouri, la tensión acumulada durante años estalló finalmente en 1838, dando lugar a lo que pasaría a la historia como la Guerra Mormona de 1838. Ya no se trataba de rumores ni enfrentamientos aislados, sino de una escalada de violencia que implicó a comunidades enteras. Por un lado, los colonos locales veían a los mormones como un grupo cada vez más numeroso, cohesionado y políticamente influyente. Temían perder el control de sus tierras, de sus instituciones y de su forma de vida. Por otro, los seguidores de Joseph Smith se sentían acorralados, convencidos de que estaban siendo perseguidos por su fe y dispuestos a defenderse. Las tensiones se tradujeron en enfrentamientos armados, saqueos y represalias. Pueblos enteros se dividieron, vecinos que antes convivían comenzaron a verse como enemigos. La violencia dejó de ser un riesgo para convertirse en una realidad cotidiana. En medio de ese caos, la línea entre defensa y ataque se volvió cada vez más difusa. La situación alcanzó su punto más crítico cuando el gobierno del estado intervino. En un movimiento tan controvertido como decisivo, el gobernador de Missouri emitió una orden ejecutiva que declaraba a los mormones como enemigos del estado, autorizando su expulsión forzosa. Aquella decisión no solo legitimó la violencia, sino que dejó claro que no había espacio para ellos allí. Las consecuencias fueron devastadoras. Familias enteras fueron obligadas a abandonar sus hogares en pleno invierno, dejando atrás tierras, pertenencias y cualquier atisbo de estabilidad. Algunos episodios, como la masacre de Aunsmee, se convirtieron en símbolos del nivel de brutalidad que había alcanzado el conflicto. Para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquello marcó un antes y un después. Ya no era solo una cuestión de crecer o expandirse, sino de sobrevivir. La idea de construir Sion en Missouri se desmoronaba, reemplazada por una realidad mucho más dura, la de un pueblo obligado a huir para poder seguir existiendo. Y así, una vez más, los mormones se vieron forzados a abandonar todo lo que habían construido. Pero esta vez no solo dejaban atrás tierras, dejaban también una lección grabada a fuego: su camino no iba a ser fácil, y cada paso hacia adelante tendría un coste cada vez mayor. Después de la expulsión de Missouri, lo lógico habría sido el colapso. Pero ocurrió lo contrario. En lugar de disolverse, el movimiento se reagrupó y volvió a intentarlo, esta vez con una ambición aún mayor. En las orillas del río Mississippi, en el estado de Illinois, los seguidores de Joseph Smith comenzaron a levantar una nueva ciudad desde cero. Su nombre, Nauvoo. Lo que empezó como un refugio pronto se transformó en algo mucho más impresionante. En cuestión de pocos años, Nauvoo pasó de ser un asentamiento improvisado a convertirse en una de las ciudades más grandes de la región. Calles trazadas con precisión, viviendas en expansión, comercios, templos en construcción, todo crecía a un ritmo que sorprendía incluso a quienes lo habitaban. Pero Nauvoo no era solo una ciudad. Era un proyecto. Un intento de materializar esa idea que había perseguido al movimiento desde sus inicios: construir una comunidad basada en sus propias creencias, con sus propias normas y su propia organización. Allí, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no solo era una institución religiosa, sino el eje central de la vida política, social y económica. Joseph Smith no solo actuaba como líder espiritual, sino que también acumulaba poder en otros ámbitos. Fue alcalde de la ciudad, comandante de su milicia e incluso candidato a la presidencia de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, Nauvoo adquirió una autonomía poco común, con sus propias estructuras de gobierno y una identidad cada vez más definida. Sin embargo, ese mismo crecimiento que fortalecía a la comunidad también despertaba inquietud en el exterior. Para muchos vecinos y autoridades, Nauvoo empezaba a parecer un estado dentro de otro, un lugar donde las reglas eran diferentes y donde la influencia de un solo hombre resultaba excesiva. Las tensiones no tardaron en resurgir. Viejos miedos, nuevas acusaciones y una creciente sensación de desconfianza comenzaron a rodear la ciudad.
Mientras dentro de Nauvoo se consolidaba un proyecto único, fuera de ella crecía la preocupación por lo que ese proyecto representaba. Aún así, durante un breve periodo, pareció que lo habían logrado. Que, por fin, habían encontrado un lugar donde establecerse y prosperar. Pero esa estabilidad era más frágil de lo que parecía. Porque cuanto más alto se levantaba Nauvoo, mayor era la sombra que proyectaba, y más inevitable se volvía el conflicto que estaba por llegar. A medida que Nauvoo crecía, también lo hacía la figura de Joseph Smith. Ya no era solo el joven que afirmaba haber tenido visiones, sino un líder con una influencia real y tangible sobre miles de personas. Su autoridad no se limitaba a lo espiritual, se extendía a lo político, lo social e incluso lo militar. En una ciudad que prácticamente había surgido de la nada, su palabra tenía un peso que iba mucho más allá de la fe. Bajo su liderazgo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días comenzó a desarrollar una estructura cada vez más compleja. Nuevas revelaciones, nuevas normas, nuevas formas de entender la relación entre lo divino y lo cotidiano. Smith no solo interpretaba las Escrituras, sino que afirmaba ampliarlas, actualizarlas, adaptarlas a un presente que, según él, requería una guía directa de Dios. Pero ese proceso no estuvo exento de controversia. Algunas de las doctrinas que comenzaron a introducirse generaron inquietud incluso dentro del propio movimiento. Entre ellas, una de las más polémicas, la práctica del matrimonio plural, más conocida como poligamia. Aunque en un principio se mantuvo en secreto, poco a poco empezó a hacerse visible, provocando tensiones internas y alimentando las críticas externas. Para sus seguidores más fieles, estas nuevas enseñanzas eran parte de una revelación continua, una señal de que su líder estaba guiado por una autoridad superior. Para otros, en cambio, suponían un límite difícil de aceptar. No todos estaban dispuestos a seguir cada nueva doctrina sin cuestionarla, y eso comenzó a generar divisiones dentro de la comunidad. Fuera de Nauvoo, la situación no era mejor. Los rumores sobre estas prácticas se propagaban rápidamente, amplificando la desconfianza que ya existía. Lo que antes era visto como un grupo religioso peculiar empezaba a percibirse como algo más inquietante, más difícil de comprender y, para algunos, más peligroso. Al mismo tiempo, el poder político de Smith seguía creciendo. Su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, aunque simbólica, dejó claro que sus ambiciones no se limitaban a lo religioso. Para muchos, aquello confirmaba sus peores sospechas, que no solo estaba construyendo una iglesia, sino también una estructura de poder con capacidad de influir más allá de sus propios límites. Así, en medio de una ciudad en expansión, con una comunidad cada vez más fuerte pero también más dividida, el equilibrio comenzó a romperse. Porque cuando el poder, la fe y la controversia se entrelazan, el resultado rara vez es estable. Y en el caso de Nauvoo, ese equilibrio estaba a punto de quebrarse de forma definitiva. El proyecto de Nauvoo parecía imparable, hasta que dejó de serlo. En 1844, la tensión acumulada durante años encontró un punto de ruptura del que ya no habría vuelta atrás. Joseph Smith, que había logrado concentrar en sus manos un poder religioso y político poco común, se encontraba en el centro de todas las miradas. Ya no solo era cuestionado desde fuera, también empezaban a surgir críticas desde dentro de su propio movimiento. El detonante llegó con la aparición de un periódico crítico, el Nauvoo Expositor, fundado por antiguos miembros de la Iglesia que denunciaban públicamente algunas de sus prácticas, incluida la poligamia y la creciente concentración de poder en la figura de Smith. La respuesta fue tan rápida como controvertida. El ayuntamiento de Nauvoo, bajo su liderazgo, ordenó la destrucción de la imprenta. Para sus seguidores, era una defensa necesaria. Para sus detractores, una violación flagrante de la libertad de prensa. La reacción no se hizo esperar. La indignación se extendió por Illinois, y las autoridades intervinieron. Smith fue arrestado y trasladado a la cárcel de Carthage, acusado de disturbios y traición. Aquel lugar, en apariencia seguro, pronto se convertiría en el escenario de uno de los episodios más decisivos de toda esta historia. El 27 de junio de 1844, una multitud armada rodeó la prisión. Lo que siguió fue rápido, violento y definitivo. El asalto terminó con la muerte de Joseph Smith y de su hermano Hiram.
En cuestión de minutos, el líder que había fundado el movimiento, que había guiado a miles y que había desafiado tanto a la sociedad como a las instituciones, desaparecía de forma abrupta. La noticia se propagó como un golpe seco entre sus seguidores. No solo habían perdido a su líder, sino también a la figura que daba sentido y dirección a todo lo que habían construido. El impacto fue profundo, casi paralizante. ¿Qué ocurre con un movimiento cuando su fundador muere de forma violenta? ¿Quién recoge el testigo? ¿Y hacia dónde se dirige ahora? Para muchos, su muerte lo convirtió en mártir. Para otros, cerraba definitivamente una historia que nunca debió comenzar. Pero lo cierto es que aquel momento marcó un antes y un después. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días quedaba ahora sin su figura central, obligada a enfrentarse a la incertidumbre más absoluta. Porque si hasta entonces todo había girado en torno a una sola persona, a partir de ese instante, el movimiento tendría que demostrar si podía sobrevivir sin ella. Y lo que vino después no fue calma, sino una lucha silenciosa por el poder que decidiría el futuro de toda la comunidad. Cuando Joseph Smith murió en la cárcel de Cartago, no solo dejó un vacío emocional, dejó un vacío de poder. Y en un movimiento que había girado casi por completo en torno a su figura, esa ausencia no tardó en convertirse en una crisis. No había un sucesor claro, no existía un plan perfectamente definido, y lo que hasta entonces había sido una comunidad unida por una visión compartida comenzó a fragmentarse en preguntas incómodas. ¿Quién debía liderar ahora? ¿Quién tenía la autoridad legítima? Las respuestas no tardaron en llegar, pero tampoco coincidían. Diferentes figuras emergieron reclamando el derecho a continuar el legado. Algunos argumentaban que el liderazgo debía recaer en la familia de Smith, en una línea casi hereditaria. Otros defendían que la autoridad estaba en los órganos ya establecidos dentro de la Iglesia, especialmente en el quórum de los 12 apóstoles. Entre todos ellos, una figura empezó a destacar con fuerza: Brigham Young. Como líder de los apóstoles, Young no solo tenía experiencia organizativa, sino también el apoyo de una parte significativa de los miembros. Su argumento era claro: la estructura ya existía, y debía continuar funcionando sin necesidad de reinventarse. Pero no todos estaban de acuerdo. Otros líderes, como Sidney Rigdon o James Strang, presentaron sus propias reivindicaciones, cada uno con seguidores que creían estar defendiendo la verdadera continuidad del movimiento. Lo que surgió entonces no fue una transición ordenada, sino una división. Diferentes grupos comenzaron a separarse, cada uno convencido de poseer la legitimidad. Para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la situación era desconcertante. Habían perdido a su líder en circunstancias violentas, y ahora debían elegir entre múltiples caminos, todos ellos inciertos. La unidad que había caracterizado al movimiento empezaba a resquebrajarse justo en el momento en que más necesaria era. Finalmente, la balanza comenzó a inclinarse. Brigham Young logró consolidar su posición y reunir a la mayoría bajo su liderazgo. Pero ese consenso no fue absoluto. De aquella crisis surgirían distintas ramas del movimiento, algunas de las cuales seguirían caminos completamente diferentes. Lo que estaba en juego no era solo una cuestión de liderazgo, sino la propia identidad del movimiento. ¿Seguiría siendo lo que Joseph Smith había iniciado, o se transformaría en algo nuevo? En medio de la incertidumbre, una cosa quedaba clara: el futuro ya no dependía de una sola voz. Y el siguiente paso que dieran marcaría el rumbo de toda su historia. Con la crisis de liderazgo aún reciente, el movimiento necesitaba algo más que un dirigente, necesitaba dirección. Y eso fue exactamente lo que aportó Brigham Young. Lejos de los discursos ambiguos o las disputas teóricas, Young ofreció una solución concreta a un problema urgente. Si no había lugar para ellos en el este, entonces tendrían que encontrarlo en otro sitio. Más lejos. Mucho más lejos. La decisión no era menor. Abandonar Nauvoo significaba dejar atrás todo lo construido, una vez más. Casas, templos, tierras, años de esfuerzo reducidos a lo que podían cargar en carros. Pero para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquello no era solo una retirada, era un nuevo comienzo. Uno que, esta vez, debía estar lo suficientemente lejos como para evitar repetir la historia.
Así comenzó uno de los desplazamientos más duros y determinantes de la historia del movimiento. Miles de personas iniciaron una travesía hacia el oeste americano, atravesando territorios desconocidos, climas extremos y una geografía que no ofrecía concesiones. No había carreteras, no había infraestructuras, no había garantías. Solo la promesa de un lugar donde poder vivir sin persecución. El viaje fue todo menos sencillo. Enfermedades, hambre, frío, agotamiento, cada kilómetro suponía un desafío. Familias enteras avanzaban lentamente, organizadas en caravanas, ayudándose unas a otras para sobrevivir a condiciones que hoy resultarían difíciles de imaginar. No todos llegaron. Pero los que lo hicieron con una determinación reforzada por cada obstáculo superado. Brigham Young no solo lideraba desde la distancia. Estaba allí, tomando decisiones, organizando rutas, manteniendo la cohesión de un grupo que, sin una dirección clara, podría haberse desmoronado en cualquier momento. Su liderazgo no se basaba únicamente en la autoridad, sino en la capacidad de convertir una huida en una misión. A medida que avanzaban hacia el oeste, también se alejaban del mundo que los había rechazado. Cada paso los llevaba más cerca de un territorio donde empezar de nuevo, pero también más lejos de todo lo que conocían. Era un salto hacia lo desconocido, sostenido únicamente por la convicción de que ese esfuerzo tenía un propósito. Cuando finalmente divisaron el valle que pondría fin a su viaje, no encontraron una tierra prometida en el sentido tradicional. Era un lugar árido, aislado, aparentemente inhóspito. Pero para ellos, era suficiente. Porque después de todo lo vivido, no buscaban perfección, buscaban un lugar donde poder existir. Y esta vez, estaban decididos a no volver a marcharse. El camino hacia el oeste no fue una línea recta, sino una prueba constante. Tras abandonar Nauvoo, los seguidores de Brigham Young se adentraron en un territorio que, para muchos de ellos, no era solo desconocido, era directamente hostil. No había mapas precisos, ni rutas seguras, ni garantías de llegar. Solo una dirección, avanzar. La travesía hacia lo que hoy conocemos como Utah se convirtió en una auténtica odisea. Durante meses, miles de personas cruzaron ríos caudalosos, llanuras interminables y zonas donde el clima podía cambiar en cuestión de horas. El calor sofocante del día dejaba paso a noches heladas, y cada jornada suponía un desgaste físico y mental difícil de sostener. Los carros avanzaban lentamente, tirados por animales exhaustos, cargando no solo pertenencias, sino todo lo necesario para sobrevivir. No había espacio para lo innecesario. Cada objeto tenía un propósito, cada decisión podía marcar la diferencia entre seguir adelante o quedarse atrás. Y, aún así, el camino estaba lleno de imprevistos. Enfermedades que se propagaban sin control, alimentos que escaseaban, tormentas que obligaban a detenerse durante días. Pero en medio de esa dureza, también surgió algo que acabaría definiendo al grupo, una capacidad de organización y cooperación poco común. Las caravanas no eran simples agrupaciones de viajeros, sino comunidades en movimiento. Se distribuían tareas, se compartían recursos, se cuidaban unos a otros. La supervivencia no era individual, era colectiva. A lo largo del trayecto, comenzaron a establecer pequeños asentamientos temporales, puntos de descanso que, en algunos casos, acabarían convirtiéndose en núcleos permanentes. Era una forma de avanzar sin perder la conexión, de extenderse sin fragmentarse. Cada nuevo asentamiento era una señal de que, incluso en movimiento, estaban construyendo algo. El viaje no solo transformó el paisaje que atravesaban, también los transformó a ellos. Lo que empezó como una migración forzada se convirtió en una experiencia que reforzó su identidad y su cohesión. Ya no eran solo un grupo religioso en busca de un lugar, eran una comunidad que había demostrado ser capaz de sobrevivir a lo imposible. Cuando finalmente se acercaron a su destino, no lo hicieron como los mismos que habían partido. Llegaban marcados por el esfuerzo, por las pérdidas, pero también por una convicción más sólida que nunca. Habían cruzado medio continente persiguiendo una idea. Y ahora, estaban a punto de comprobar si ese lugar al que habían llegado sería, por fin, el definitivo. Cuando por fin llegaron al valle del Gran Lago Salado, no encontraron un lugar que invitara a quedarse. El paisaje era seco, áspero,
con un suelo que parecía resistirse a cualquier intento de cultivo. No había ciudades, ni infraestructuras, ni señales de que aquel lugar pudiera sostener a miles de personas. Y, sin embargo, para Brigham Young, fue suficiente. Según el relato tradicional, al contemplar aquel valle pronunció unas palabras que marcarían el inicio de una nueva etapa. Ese era el lugar. Así comenzó la construcción de Salt Lake City, no como una expansión natural, sino como un acto de voluntad. No partían de casi nada, y lo poco que tenían lo habían traído tras un viaje agotador. Pero si algo había demostrado la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días era su capacidad para organizarse incluso en las condiciones más adversas. El primer paso fue imponer orden al caos. Se trazaron calles amplias, se delimitaron parcelas, se establecieron normas claras sobre cómo debía crecer la ciudad. No era un asentamiento improvisado, sino un proyecto cuidadosamente planificado. Cada familia sabía dónde construir, qué cultivar, cómo contribuir al conjunto. La supervivencia dependía de ello. El verdadero desafío era el agua. En un entorno tan árido, sin un sistema eficiente de irrigación, todo esfuerzo sería inútil. Así que diseñaron canales, desviaron corrientes y transformaron un terreno hostil en algo cultivable. Lo que al principio parecía un desierto comenzó, poco a poco, a dar señales de vida. Pero Salt Lake City no era solo un lugar para vivir. Era el corazón de algo más grande. Desde allí se organizaban nuevas expediciones, se fundaban asentamientos en los alrededores y se extendía una red de comunidades que compartían una misma visión. La ciudad se convirtió en el centro político, religioso y social de un territorio que empezaba a tomar forma bajo su influencia. Con el tiempo, lo que había sido una apuesta arriesgada se transformó en una realidad sólida. Edificios permanentes, templos en construcción, una economía en crecimiento. Todo indicaba que, por fin, habían encontrado un lugar donde echar raíces sin temor a ser expulsados. Pero incluso en ese aparente aislamiento, el mundo exterior seguía existiendo. Y tarde o temprano, ese mundo volvería a mirar hacia ellos. Porque construir una ciudad en medio de la nada no significaba desaparecer, significaba prepararse para el siguiente capítulo. Durante un tiempo, el aislamiento funcionó. Lejos de los centros de poder, la comunidad liderada por Brigham Young pudo desarrollarse con relativa autonomía, construyendo su propia estructura social, política y religiosa en torno a Salt Lake City. Pero ese equilibrio tenía fecha de caducidad. A medida que Estados Unidos continuaba expandiéndose hacia el oeste, lo que antes era frontera lejana empezó a convertirse en territorio estratégico. Y con ello, el contacto, y el choque, se volvió inevitable. El principal punto de fricción no fue solo territorial, sino ideológico. La práctica del matrimonio plural, defendida dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como parte de una revelación religiosa, chocaba frontalmente con las leyes y valores predominantes en el país. Para el gobierno federal, aquello no era una cuestión de fe, sino un desafío directo al orden legal. La tensión fue creciendo de forma progresiva. Legislaciones específicas comenzaron a aprobarse con un objetivo claro: erradicar la poligamia. Leyes como la Morrill Act primero, y más tarde otras aún más estrictas, buscaban debilitar la estructura del movimiento atacando uno de sus pilares más controvertidos. No se trataba solo de prohibir una práctica, sino de forzar un cambio interno. La respuesta de la comunidad fue compleja. Por un lado, muchos miembros defendían la poligamia como un mandato divino irrenunciable. Por otro, la presión externa aumentaba hasta el punto de amenazar la propia supervivencia institucional. Arrestos, confiscaciones de bienes, persecuciones legales, el conflicto ya no era local, sino nacional. En paralelo, el control político también estaba en juego. El gobierno federal comenzó a intervenir de forma más directa en el territorio de Utah, limitando la autonomía que había caracterizado sus primeros años. La figura de Brigham Young, que había ejercido una autoridad casi total, se vio cada vez más condicionada por decisiones tomadas desde Washington. El enfrentamiento no fue una guerra abierta como la de Missouri, pero sí una batalla constante, sostenida en tribunales, leyes y decisiones políticas. Era un pulso entre dos formas de entender el poder, una basada en la autoridad religiosa interna
y otra en la soberanía del Estado. Finalmente, la presión alcanzó un punto crítico. Mantener ciertas prácticas ya no era solo una cuestión de convicción, sino de supervivencia. Y en ese momento, el movimiento se vio obligado a tomar una decisión que cambiaría su rumbo para siempre. Porque a veces, para seguir existiendo, no basta con resistir. A veces, hay que transformarse. Y ese cambio marcaría el inicio de una nueva etapa, muy distinta a todo lo que habían vivido hasta entonces. Hubo un momento en el que resistir dejó de ser suficiente. La presión legal, política y social había alcanzado tal nivel que el futuro del movimiento dependía de una decisión difícil: mantenerse firme y arriesgarlo todo, o adaptarse para sobrevivir. Y fue entonces cuando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio uno de los giros más decisivos de su historia. A finales del siglo XIX, se anunció oficialmente el abandono de la poligamia. No fue un cambio menor ni inmediato en sus consecuencias, pero sí marcó un punto de inflexión. Aquella práctica que durante años había sido defendida como parte de una revelación divina quedaba atrás, abriendo la puerta a una nueva etapa. Para muchos, fue una renuncia estratégica. Para otros, una evolución necesaria. En cualquier caso, permitió algo que hasta entonces parecía complicado: una integración progresiva dentro de la sociedad estadounidense. Con el tiempo, esa decisión transformó la percepción del movimiento. Lo que antes era visto como un grupo aislado y conflictivo comenzó a normalizarse. Utah fue reconocido como Estado, y la Iglesia dejó de estar en constante confrontación con el gobierno federal. Pero lo más importante estaba aún por venir. El siglo XX marcó el inicio de una expansión silenciosa pero constante. La mirada dejó de centrarse únicamente en Estados Unidos y se dirigió hacia el resto del mundo. Misioneros comenzaron a viajar a Europa, América Latina, Asia y África, llevando consigo un mensaje que ya no se presentaba como una ruptura radical, sino como una fe organizada, estructurada y con una identidad cada vez más definida. Esa expansión no fue solo geográfica, sino también cultural. La Iglesia desarrolló una imagen más institucional, más accesible, adaptándose a diferentes contextos sin perder su núcleo doctrinal. Se construyeron templos en distintos países, se tradujeron textos, se crearon redes de apoyo que reforzaban la sensación de comunidad más allá de cualquier frontera. A lo largo del siglo XXI, el crecimiento continuó. Millones de miembros en todo el mundo, presencia en decenas de países, una estructura sólida capaz de sostenerse y expandirse al mismo tiempo. Lo que había comenzado como un pequeño grupo en medio de la incertidumbre religiosa del siglo XIX se había convertido en una organización global. Pero ese crecimiento también trajo nuevos retos. Adaptarse a sociedades diversas, responder a críticas contemporáneas y mantener la coherencia interna en un mundo cada vez más cambiante. Porque expandirse no solo implica llegar más lejos, implica evolucionar constantemente. Y así, el movimiento que una vez fue perseguido por su diferencia, ahora se enfrentaba a un desafío distinto: cómo mantenerse fiel a sus orígenes mientras se convertía en algo mucho más grande de lo que sus fundadores podrían haber imaginado. Hoy, lo que comenzó como la visión de un joven en un bosque se ha convertido en una organización global con millones de seguidores repartidos por todos los continentes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ya no es aquel pequeño grupo perseguido del siglo XIX, sino una institución consolidada, con una estructura sólida, presencia internacional y una identidad cuidadosamente definida. En pleno siglo XXI, su crecimiento continúa, aunque de forma desigual según la región. Mientras que en Estados Unidos el ritmo se ha estabilizado, en América Latina, África y algunas zonas de Asia el número de fieles sigue aumentando. Misioneros jóvenes recorren ciudades y pueblos de todo el mundo, replicando, de alguna forma, aquel impulso inicial que hizo expandirse al movimiento en sus primeros años. Pero más allá de las cifras, su influencia también se percibe en el ámbito cultural y social. Desde su fuerte énfasis en la familia hasta su estilo de vida disciplinado, los miembros de la Iglesia proyectan una imagen que combina tradición y modernidad. Incluso figuras públicas como Mitt Romney han contribuido a dar visibilidad al mormonismo en escenarios políticos de primer nivel. Sin embargo, el presente no está exento de debate. En una sociedad cada vez más crítica y diversa,
la Iglesia se enfrenta a preguntas complejas sobre su historia, sus doctrinas y su papel en el mundo actual. Temas como el pasado polígamo, la interpretación de sus textos sagrados o su posición en cuestiones sociales generan discusiones tanto dentro como fuera de la comunidad. Al mismo tiempo, la institución ha tratado de adaptarse a los nuevos tiempos, ajustando su comunicación, reforzando su presencia digital y buscando una mayor transparencia en aspectos que durante años fueron menos visibles. Es un equilibrio delicado, mantener la esencia mientras se responde a un entorno que cambia constantemente. A pesar de todo, hay algo que permanece intacto, la convicción de sus miembros. Más allá de las críticas o las transformaciones, millones de personas siguen encontrando en esta fe un sentido de propósito, una comunidad y una forma de entender el mundo. Y quizás ahí reside la clave de su permanencia. Porque, después de casi 2 siglos, el mormonismo ya no es solo una historia de orígenes sorprendentes o conflictos pasados, es una realidad viva, en constante evolución, que sigue escribiendo su propio capítulo en la historia contemporánea. Lo que comenzó con la visión de un joven granjero en una pequeña comunidad rural terminó convirtiéndose en una de las religiones más influyentes surgidas en la era moderna. Con millones de fieles, templos repartidos por todo el mundo y una historia llena de controversias, fe, persecución y migraciones épicas, el mormonismo sigue siendo un fenómeno fascinante. Pero esta historia plantea muchas preguntas. ¿Hasta qué punto los relatos de sus orígenes son históricos o religiosos? ¿Cómo logró sobrevivir un movimiento tan perseguido? ¿Y qué papel jugará esta religión en el futuro? Porque si algo nos enseña la historia, es que las creencias que nacen en silencio a veces terminan cambiando el mundo. Y si quieres seguir descubriendo las historias completas de religiones, imperios y misterios históricos, asegúrate de suscribirte al canal, porque el próximo viaje por la historia está a punto de comenzar.